Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar el Audi Q7 de primera generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Así pues, en general, la carrocería del Audi Q7 está bien protegida contra la corrosión. Es posible que aparezcan bolsas de óxido solo en lugares con astillas muy fuertes. Curiosamente, después del rediseño, las cosas empeoraron con la resistencia a la corrosión. En algunos ejemplos, se formó corrosión en la parte inferior de las puertas sin motivo aparente. Algo a considerar al comprar. Las instancias con puertas oxidadas o repintadas no necesariamente fueron restauradas después de un accidente. El sistema de entrada sin llave es sin duda muy cómodo, pero después de 3-4 años de funcionamiento empezó a dar los primeros problemas. Además, a menudo, los propietarios tenían que cambiar las manijas enteras, lo que resultaba bastante caro. Por supuesto, en casos extremos, también puede utilizar mangos con un sistema de acceso defectuoso, pero entonces debe estar preparado para el hecho de que la batería comenzará a descargarse muy rápidamente. Muy a menudo, en el Audi Q7, el accionamiento de la tapa del depósito de combustible, el bloqueo de la tapa del maletero y los sensores de estacionamiento fallan. Sin excepción, todos los propietarios de un crossover alemán tendrán que lidiar con el deterioro del trapezoide del limpiaparabrisas. Debido a esto, se cortan los dientes de los engranajes, después de lo cual ya no es posible prescindir de reparar el trapezoide o reemplazarlo por completo. Aquí es donde los problemas apenas comienzan. Los tubos que suministran líquido lavaparabrisas a los inyectores se rompen con una regularidad envidiable. A menudo, la rotura se produce directamente en la zona donde se encuentra la unidad de control del motor. Así, lo que a primera vista puede parecer un mal funcionamiento que no es el más grave, si las circunstancias no son las adecuadas, puede suponer gastos muy importantes. Los tubos de suministro de líquido lavaparabrisas a la luneta trasera tampoco resultaron ser muy fiables. Cuando se rompen, el líquido comienza a derramarse sobre el motor del limpiaparabrisas, provocando un cortocircuito de este último. La óptica del Audi Q7 no es menos problemática. En los crossovers fabricados antes de la actualización de 2009, las luces traseras fallan debido a contactos deficientes. Después de reemplazar el mazo de cables, las luces vuelven a funcionar. En los crossovers producidos después del rediseño, los LED de los faros suelen fallar. También conviene recordar que las ópticas del Audi Q7 suelen ser robadas. Especialmente ahora que la demanda de artículos usados más asequibles es cada vez mayor. Además, los ladrones suelen dañar el parachoques, los guardabarros y el capó durante un desmontaje descuidado. Para los propietarios cuidadosos del Audi Q7, el interior todavía puede tener un aspecto decente, aunque ciertos detalles aún muestran la considerable antigüedad del modelo. Cuando alcanza los 100.000 kilómetros, el interior del crossover alemán se llena de algunos grillos y crujidos. El motor del sistema de calefacción falla antes. En promedio, esto sucede con un kilometraje de 60 a 70.000 kilómetros. Puede prepararse para las reparaciones inmediatamente después de que aparezca el silbido característico. Hacia la marca de 100-120.000 kilómetros, los accionamientos de las compuertas del aire acondicionado comienzan a atascarse. Al mismo tiempo, será necesario abordar el problema de la estanqueidad insuficiente del sistema de aire acondicionado. Esto sucede por culpa de tuberías agrietadas, que francamente están mal ubicadas en la zona de la rueda delantera izquierda. Otro problema típico es el desvanecimiento de la pantalla del sistema multimedia. También se manifiesta entre 100 y 120.000 kilómetros. Al principio, la funcionalidad de la pantalla se restablece después de reiniciar el sistema, pero en el futuro vale la pena prepararse para reemplazar la unidad MMI. Hay bastantes problemas no solo con la electrónica, sino también con las unidades de potencia. Y no es de extrañar. Todos los motores del Audi Q7 son técnicamente bastante complejos. Uno de los motores más fiables disponibles para un crossover alemán es el motor de gasolina 3.6 FSI. Su mecanismo de distribución de gas utiliza una cadena que se estira notablemente después de un recorrido de 150.000 kilómetros. No puedes contar con un reemplazo barato. Los propietarios a menudo se encuentran con una unidad de control del motor defectuosa. El Audi Q7 no es inmune a la combustión del motor de arranque, pero este problema es más típico de las versiones diésel del crossover. Sin embargo, no debes reemplazar inmediatamente el motor de arranque por uno nuevo. A veces surgen problemas debido a la falta de masa. En este caso, basta con sustituir el cable que va a la carrocería por uno nuevo similar. El motor diésel de 3 litros también es relativamente bueno, pero con una advertencia importante. Sus modificaciones, lanzadas antes de 2008, a menudo causaban a los propietarios problemas con la bomba de inyección. Después de haber funcionado normalmente durante 80-100.000 kilómetros, la bomba de repente comenzó a arrojar pequeñas virutas al sistema de combustible.
Hasta 2009, el mismo motor causaba a menudo problemas con las trampillas del colector de admisión. Un gran problema con el motor de gasolina 4.2 FSI son los roces en el grupo de pistones. A menudo aparecían después de un recorrido de 50 a 60 mil kilómetros. Da miedo siquiera imaginar el estado de los motores de 4,2 litros en coches con un kilometraje inferior a 200.000 kilómetros. El motor de gasolina de 3 litros de la serie FSI en los crossovers producidos antes de 2010, ya con un kilometraje de 30 a 40.000 kilómetros, comenzó a consumir de 1 a 1,5 litros de aceite por cada 1000 kilómetros. Los distribuidores cambiaron el sello de aceite del cigüeñal, el separador de aceite y actualizaron la ECU, pero no pudieron satisfacer por completo el apetito por el aceite. En algunos casos fue necesario cambiar completamente el grupo de pistones. La versión con motor de 3,6 litros estaba equipada con una transmisión automática ZF de 6 velocidades. Esta caja se ha instalado en muchos otros modelos y ha demostrado su eficacia. En el rango de 170 a 220.000 kilómetros, solo la caja de transferencia del sistema de tracción total puede requerir reparación o reemplazo. De lo contrario, el cuidado de la transmisión automática se reducirá a un cambio de aceite programado cada 60.000 kilómetros. El resto de motores de los crossovers producidos antes del rediseño se basaban en una transmisión automática de Aisin. Hay muchos más problemas con esta máquina automática. La caja se caracterizó por fugas en los sellos de goma y no por la mayor vida útil del cuerpo de la válvula. Después de la actualización de 2010, se abandonó la caja de cambios Aisin en favor de una transmisión automática de 8 velocidades fabricada por ZF. La suspensión del Audi Q7 requerirá importantes inversiones financieras en el rango de 100 a 150.000 kilómetros. Será necesario reemplazar los brazos de suspensión, las rótulas, los extremos de las barras de dirección y las barras de dirección. Por supuesto, también se sustituirán casquillos y bieletas estabilizadoras. Además de la suspensión de muelles de serie, el Audi Q7 estaba disponible con una suspensión adaptativa con capacidad de ajustar la rigidez de los amortiguadores. En general, la suspensión adaptativa funcionó bien, pero en este caso hubo algunos matices. A bajas temperaturas, las válvulas y los compresores fallan con bastante rapidez. La razón de esto es la humedad que se acumula en el interior, que con la aparición de heladas severas se convierte en hielo. Después de 50-60.000 kilómetros, la desagradable situación se repetirá nuevamente. Lo único que salva de la ruina a los propietarios de un Audi Q7 con suspensión neumática es que los puntales duran unos 200.000 kilómetros. Para la cremallera de dirección se vuelve crítico un intervalo de 120-150.000 kilómetros. Los compradores de Audi Q7 nuevos y de modelos de 10 a 15 años con un kilometraje de 150 a 200.000 kilómetros son dos categorías de compradores completamente diferentes. Su forma de manejar un automóvil también suele ser radicalmente diferente. Los primeros, al no estar en ningún caso limitados económicamente, tenían la oportunidad de asistir a los mantenimientos programados y no ahorrar en repuestos y reparaciones. Por lo tanto, en su mayor parte, los crossovers con un kilometraje de hasta 100.000 kilómetros, incluso a pesar de la gran cantidad de defectos de diseño, agradan bastante a los propietarios. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil. Su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.